والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلا يوم الدين. أما بعد. En el nombre de Allah, el misericordioso, el clemente, todas las alabanzas son para Allah subhanahu wa ta'ala, solo y único, y que la paz y bendiciones de Allah sea sobre el mejor y más noble de todos los profetas y mensajeros de Allah, nuestro profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, y sobre su familia y sus compañeros los sahaba radiyallahu ta'ala anhum jami'an, y sobre cada quien sigue el camino de ellos hasta el día del juicio. A lo que sigue, hayakum Allah y Juan, bienvenidos. Regresamos a la serie, regresamos a las charlas de la guía a Tawhid, que es escrito por Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah, el imam, el gran sabio, el sheikh de Tawhid, que escribió un libro pequeño, corto, pero grande en su beneficio, de preguntas y respuestas sobre la aqida, la creencia o el credo islámico, igualmente sobre Tawhid, el monoteísmo. Y el libro es 50 preguntas y respuestas sobre el aqida, escrito por el imam el sheikh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah. Llegamos a la última parte de este libro, y Juan, las últimas preguntas, y esta será la última clase bi'idhnillah, o la última charla de la serie de charlas sobre este tema y este libro, estudio este libro. Llegamos a la pregunta, si se recuerdan, la última pregunta de la última charla que tuvimos era ¿qué es el significado de la ilaha illallah? Y el sheikh respondió que el significado de la ilaha illallah es que no hay ninguna divinidad o algo que merece ser adorado en verdad y con ese derecho, mereciendo ese derecho, excepto Allah. Y ese es el significado de la ilaha illallah, Juan. El significado de la ilaha illallah no es no hay Dios excepto Allah. Eso no es el significado. No hay Dios excepto Allah no es el mensaje de los profetas y mensajeros de Allah, y no es correcto. Porque sí hay diferentes dioses que la gente adora. Sí hay diferentes dioses. Entonces no demuestra bien el mensaje del Islam. El Islam no niega que hay dioses que la gente adoran, porque sabemos que la gente adora la luna, el sol, las estrellas, árboles, piedras, ídolos hechos de madera o de fierro, o cosas que adoran. Por ejemplo, también adoran los muertos, los santos. Los muertos en las tumbas suplican a ellos, o suplican a los santos, o sacrifican para el Dios del cielo, el Dios de la tierra, el Dios de no sé qué. Entonces sí hay diferentes dioses que la gente adora. El Dios, el significado de la palabra Dios solamente es aquel que se dirige adoración o un aspecto de adoración a él o a esa cosa. Eso se llama Dios. Entonces el significado de la ilaha illallah, ya Juan, es que no hay nada que merece o que tiene el derecho
de ser adorado en verdad excepto Allah. Nada ni nadie tiene ese derecho de ser adorado. Nada ni nadie merece ser adorado excepto Allah. Excepto Allah. Y ese es el significado, y eso fue el mensaje que predicó todos los profetas y mensajeros de Allah. Naam. Entonces, basado a esa pregunta, el Sheikh sigue pregunta y dice, o preguntó: ما هو التوحيد الذي فرضه الله على عباده قبل الصلاة والصوم? ¿Cuál es el tipo de tawhid que Allah ha obligado a sus siervos antes de la obligación de al-salah, la oración, y el som, el ayuno? El Sheikh respondió y dijo: هو التوحيد al-ibada. El tipo de tawhid que Allah ha obligado es el tawhid de la adoración. Sabemos que el tawhid, ya ikhwan, tawhid hay tres categorías. El tawhid al-rububiyya, que es el monoteísmo de el dominio de Allah subhanahu wa ta'ala y su poder, que tiene que ver con las acciones de Allah subhanahu wa ta'ala, que Él es uno en esas acciones. Como Él es el creador, Él es uno en eso. Él es el sustentador de la creación, Él es uno en eso, y el único. Y Allah es el que da la vida, el que da la muerte, Él es uno en esas acciones. Él es el que maneja todos los asuntos de la creación, Él es uno en eso. Entonces, eso es el rububiyya, ese es el tawhid al rububiyya, el monoteísmo del dominio y poder de Allah subhanahu wa ta'ala, que Él es uno en eso. Igual, la segunda categoría es tawhid al-ibada o tawhid al-uluhiyya, que es el monoteísmo de adoración o monoteísmo de divinidad, que cada acción o acto de adoración se dirige solamente a Allah subhanahu wa ta'ala y no se dirige a nadie en vez de Él. Este tipo de tawhid es el tawhid que predicaron los mensajeros de Allah sallallahu alayhi wa sallam. Todos los profetas y mensajeros de Allah llegaron con ese mensaje de tawhid al-ibada, de llamar la gente o ordenar la gente a adorar a Allah subhanahu wa ta'ala solo y único, y no dirigir nada de adoración a otro en vez de Allah subhanahu wa ta'ala. Llegaron con ordenar con el tawhid y prohibir el shirk. Entonces, este es el tawhid que menciona el Sheikh aquí, el tawhid al-ibada, el tawhid al-uluhiyya, el tawhid, que el monoteísmo de divinidad, o monoteísmo de adoración. Es decir, que este monoteísmo o este tipo de tawhid es que se trata de las acciones de los siervos a Allah subhanahu wa ta'ala. El primer tipo de tawhid que mencionamos, el rububiyya, el de dominio, son las acciones de Allah subhanahu wa ta'ala a la creación, que Allah es uno en eso. Y ahora estamos hablando de las acciones de la creación o de los siervos a Allah subhanahu wa ta'ala, que Él es uno y único, que merece esa adoración y esas acciones de sus siervos, solo a Él y a nada o nadie más que Él subhanahu wa ta'ala. Así que dice el Sheikh aquí, huwa tawhid al-ibada, y no se suplica a nadie excepto Allah, y no se adora a nadie excepto Allah, sin asociados con Él subhanahu wa ta'ala. Entonces no se suplica ni al profeta, ni a ningún ángel, ni a nadie excepto Allah subhanahu wa ta'ala. Así como Allah subhanahu wa ta'ala dijo en el Corán: wa anna al-masajid Allah, perdón,
وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. Naam. Y por cierto, esos lugares de adoración son para Allah. Así que no supliquen con Allah a nada o nadie. No suplican a nadie o a nada con Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Entonces este es el ibadah, adoración a Allah subhanahu wa ta'ala. Este es el monoteísmo de adoración, que Allah es el único que merece esa adoración. Naam. La siguiente pregunta: أيهما الأفضل الفقير صابر أم الغني شاكر؟ وما هو حد الصبر وحد الشكر؟ ¿Cuál de estos dos es mejor? ¿El pobre que es paciente o el rico que es agradecido? ¿Y cuál es el significado de paciencia y cuál es el significado de shukr, yani dar gracias, ser agradecido? El imam, el Sheikh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah respondió y dijo, si se recuerdan, el Sheikh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah, él mismo es el que escribió estas preguntas. No son preguntas que le preguntaron. Él escribió estas preguntas y está respondiendo a estas preguntas en una forma de educar y hacer el alumno de conocimiento aprender estos temas importantes. No. Entonces el Sheikh respondió y dijo acerca de este asunto de el rico y el pobre, o el paciente y el agradecido. Cada uno de estos o estas personas son buenos si son de los creyentes. Cada una de estas personas o estas características son buenas si son de los creyentes. Y el mejor de todo es aquel que tema más. El mejor que todo, el mejor que todos es el que tema más. Así como Allah subhanahu wa ta'ala dijo en el Corán: Inna akramakum indallah atqakum. Por cierto, el más noble de ustedes con Allah es aquel que tema más. Es aquel que tema más. El que es más piadoso. Entonces, de estos, respondiendo a esta pregunta, ¿cuál es mejor? ¿El pobre paciente o el rico agradecido? El que tema más. El que tema más, el que tiene más piedad y más temor a Allah subhanahu wa ta'ala es el que es mejor, basado al dicho de Allah subhanahu wa ta'ala: Inna akramakum indallah atqakum, que por cierto el más noble de ustedes con Allah es el que tema más de ustedes. Naam. Y dice el Sheikh acerca del significado del paciencia y ser agradecido. Dice el Sheikh: lo que es conocido con los sabios es de que la paciencia significa no desesperarse y estar en obediencia a Allah subhanahu wa ta'ala. Cuando llega algo difícil o una dificultad o una prueba sobre el siervo, que se mantiene en la obediencia a Allah subhanahu wa ta'ala y no se desespera en esa situación. No se desespera. Espera por el alivio de Allah subhanahu wa ta'ala. Espera por la salida que Allah subhanahu wa ta'ala le va a dar y se mantiene obediente hacia Allah subhanahu wa ta'ala y no se desespera. Naam. Y el significado de ser agradecido, dice el Sheikh, que la persona aumente en obediencia a Allah subhanahu wa ta'ala por las grandes bendiciones y favores que Allah le ha dado. Ser agradecido
es aumentar en obediencia hacia Allah subhanahu wa ta'ala y en adoración a Él subhanahu wa ta'ala por las grandes bendiciones y favores que Allah le ha dado. Naam, es el significado de paciencia y ser agradecido. Naam. Sigue el Sheikh, pregunta rahimahullah ta'ala y dice: ما الذي tusini bihi, y con qué me aconsejas, y me avisas. El Sheikh respondió y dijo: te aconsejo con buscar y obtener el conocimiento de Tawhid, y aprender bien el Tawhid y entender bien el Tawhid, y estudiar de los libros de Tawhid seriamente. Por cierto, en esos libros de Tawhid te va a aclarar el asunto de Tawhid y la realidad de Tawhid y el significado verdadero de Tawhid, el cual Allah subhanahu wa ta'ala ha enviado a todos los mensajeros y profetas con ese mensaje, el mensaje de Tawhid. Y la realidad igualmente de Shirk. Hay que aprender la realidad de Shirk, lo que es Shirk, su significado y los diferentes tipos de Shirk. Aquel que Allah subhanahu wa ta'ala ha hecho haram, que Allah y su mensajero ha hecho haram. Y este Shirk, Allah subhanahu wa ta'ala nos ha informado de que Él no perdona esta acción, el Shirk. Si la persona muere sobre Shirk, Allah no perdona a esa persona. Y de que la Jannah, el paraíso, será haram para aquel que muere sobre el Shirk. Igual, quien hace el Shirk, sus acciones o obras buenas serán inválidas, y Allah no acepta las obras buenas o las acciones de la persona que hace Shirk. Subhanallah. Entonces, de todas las acciones, de todo lo que la persona debe de entender y aprender, o aprender y entender y aplicar, es el Tawhid. Saber la realidad de Tawhid, obtener el conocimiento de Tawhid, entenderlo, aplicarlo y practicarlo. El Tawhid, aquello que Allah subhanahu wa ta'ala ha enviado todos los profetas y mensajeros con ello. Y con ello, es decir, con el Tawhid, el hombre será un musulmán creyente que se aparta y se aleja de todo tipo de shirk y su gente. Naam. La última pregunta o la última cosa aquí del libro Juan Barakallahu Fikum, que ya llegamos a la última pregunta, y leímos la última pregunta, la 50, pero parte de esta pregunta el Sheikh mismo menciona, dice: Uktub li kalaman yanfa'ni Allah bih, escribe para mí algo que me beneficia con Allah subhanahu wa ta'ala. El Sheikh escribe y dice: te aconsejo que le des mucha atención a aquello que trajo el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de la guía de Allah subhanahu wa ta'ala, tabaraka wa ta'ala. Por cierto, lo que trajo el profeta sallallahu alayhi wa sallam de su guía es de Allah subhanahu wa ta'ala. Es todo lo que necesita la gente. Es todo lo que van a necesitar en esta vida para la otra. Él no ha dejado nada es decir, el profeta sallallahu alaihi wasallam,
Él no dejó nada que acerca el siervo a Allah subhanahu wa ta'ala y al paraíso, excepto que Él lo ordenó. Excepto que Él ordenó hacerlo. Y no hay nada que aleja el siervo de Allah subhanahu wa ta'ala y lo aleja de la Jannah o lo acerca al castigo del infierno, excepto que Él lo ha prohibido y ha advertido contra ello. Allah subhanahu wa ta'ala ha establecido las pruebas y evidencias a su creación, hasta el día del juicio. Y no hay nadie ni nada que tiene una prueba en contra de Allah subhanahu wa ta'ala después de que envió al profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Es decir, nadie puede decir en contra de Allah subhanahu wa ta'ala que Allah no ha establecido las pruebas y evidencias del mensaje correcto, o que no ha enviado un mensajero que nos advierte contra lo malo y nos llama a lo bueno. Allah subhanahu wa ta'ala dijo en el Corán, menciona Allah subhanahu wa ta'ala de esto mismo que dice el Sheikh que estamos hablando, de que Allah subhanahu wa ta'ala ha establecido todas las pruebas y evidencias, ha enviado mensajero, ha enviado el mensaje advirtiendo contra lo malo y predicando lo bueno o ordenando lo bueno. Allah subhanahu wa ta'ala menciona de esto y de los dice el Sheikh, de los hermanos del profeta sallallahu alaihi wasallam y sus hermanos entre los mensajeros y profetas de Allah, donde Allah subhanahu wa ta'ala dijo: inna awhayna ilayka kama awhayna ila Nuh wa nabiyyin min ba'di. Por cierto, te hemos revelado a ti la revelación, así como revelamos la revelación a Nuh y los profetas después de él. لأن لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. Y para quizás no haya para la gente ninguna prueba contra Allah subhanahu wa ta'ala después de que Él envió los mensajeros, y Allah subhanahu wa ta'ala es el poderoso, el gran sabio. Naam. Sheikh Muhammad Abdul Wahhab sigue, dice: entonces lo más grande, lo más importante y lo más grande que trajo el profeta sallallahu alaihi wasallam de Allah subhanahu wa ta'ala, y lo primero que ha ordenado a la gente es el tawhid. Es el tawhid de Allah subhanahu wa ta'ala, el tawhid del ibadah, de que no hay nada que merece ser adorado en verdad excepto Allah subhanahu wa ta'ala, sin asociados. Adorar a Allah subhanahu wa ta'ala con sinceridad, con ikhlas en la religión, sinceridad en la religión, para Él solo y único. Así como Allah subhanahu wa ta'ala menciona en el Corán y dijo: Ya ayyuhal mudaththir qum fanzur wa rabbuka fakabbir. Oh mudaththir. El mudaththir es el que se envuelve en prendas. Párate y advierte, y para tu Señor llama o reconoce su grandeza. Aquí dice el Sheikh: wa rabbuka fakabbir, y para tu Señor reconoce su grandeza, es decir, reconocer que la grandeza de tu Señor, de tawhid, del monoteísmo, y el ikhlas, el ibadah,
y sinceridad en adoración para Él solo y único, sin asociar nada con Él. Y esto es antes del orden de, o esto es antes de ordenar con la oración, el salah, o el zakat, o el ayuno, o el hajj, o cualquier otro o otra obligación en el din de Allah subhanahu wa ta'ala. La obligación más grande y más importante es el tawhid de Allah subhanahu wa ta'ala. Tanto que no hay nada después de esa obligación si no se cumple con esa obligación. No hay ninguna obligación después de eso si no se cumple con ello. La persona, si no cumple con la obligación de tawhid de Allah, no hay ninguna obligación para él después de eso, porque no es musulmán, no es creyente sin eso. Naam. Y dice el Sheikh, y el sentido o el significado aquí de Qum fa'andur, párate y advierte, es decir, advertir contra el shirk. Advertir contra el shirk, el politeísmo en la adoración a Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Advertir contra hacer el shirk en la adoración hacia Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Y dice el Sheikh, y esto, advertir, o esta advertencia, viene antes de advertir de cualquier otra cosa que es ilícita. Es antes de advertir contra cualquier otro pecado, como por ejemplo la fornicación, o el robo, o tomar intereses ilícitas del dinero, de préstamos, o de, por ejemplo, oprimir la gente, o cualquier otro tipo de pecado o acción ilícita. Así que el primer orden, o el más grande orden, antes de cualquier otro orden, o la primera obligación antes de cualquier otra obligación, es la obligación de tawhid. Y la más grande advertencia que se hace antes de cualquier otra advertencia en el din del Islam es la advertencia contra el shirk. Naam. Y este fundamento, dice el Sheikh, es el más grande de todos los fundamentos de la religión. Es decir, el fundamento de ordenar con el tawhid, o obligar el tawhid, y advertir y prohibir el shirk. Y dice el Sheikh, por este propósito Allah subhanahu wa ta'ala ha creado la creación, así como Allah subhanahu wa ta'ala dijo: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. Y no he creado a los genios ni a los hombres excepto para que me adoren. Y para este propósito Allah subhanahu wa ta'ala envió todos los mensajeros de Allah, todos los profetas. Y por este propósito Allah subhanahu wa ta'ala reveló todas las revelaciones, todos los libros revelados. Así como Allah subhanahu wa ta'ala dijo: وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Que por cierto hemos enviado a cada comunidad un mensajero diciendo: adoren a Allah y aléjense de todo lo que es adorado en vez de Allah subhanahu wa ta'ala, el taghut. Y por este propósito, igual la gente se ha dividido entre musulmán y no musulmán, creyente y incrédulo. Entonces, quien muere y llega en el día del juicio con tawhid, quien llega en el día del juicio con tawhid y no ha hecho nada de shirk con Allah subhanahu wa ta'ala, pues va a entrar al paraíso. Y quien muere y llegue en el día del juicio con shirk, pues él entrará al fuego. No. Y dice el Sheikh, aquella persona que llega en el día del juicio con shirk,
que murió haciendo shirk o teniendo la creencia de shirk y los dichos de shirk y las acciones de shirk, esa persona entrará al fuego, aunque era una persona buena que adoraba mucho y hacía muchas buenas obras, aunque era una persona que hacía muchas obras buenas y hacía mucha adoración, pero si hacía shirk, será la persona o una de las personas del fuego. Y esto es el significado del dicho de la ilaha illallah. El dicho de la ilaha illallah, que no hay nada que tiene el derecho o que merece ser adorado en verdad excepto Allah subhanahu wa ta'ala. Por cierto, el ilah, el Dios, es aquel que se dirige un aspecto de adoración como la súplica. Aquel que se suplica, pues es Dios para esa persona. Y también a aquel que la persona depende en él, o teme, o tiene esa dependencia donde teme y pide y busca el beneficio y suplica a esa persona o a esa cosa de que le ayude en cualquier cosa de la dunya o que lo aleje de cualquier daño, pues esto es una súplica y está rogando a algo o a alguien, y en esa manera lo ha hecho Dios. Entonces dirigir cualquier aspecto, cualquier acto de adoración es hacer esa cosa o esa persona Dios. Entonces aquí el mensaje del Islam es que no hay nada ni nadie que tiene ese derecho de adoración o que merece eso o ser adorado excepto Allah subhanahu wa ta'ala, solo y único, sin asociados. Y ese es el mensaje de al-Islam, el mensaje de todos los profetas y mensajeros de Allah alayhim salatu wassalam, y es el significado de la ilaha illallah. Naam. Eso es el fin de las preguntas y respuestas de Sheikh al-Imam, Sheikh al-Islam Muhammad Abdul Wahhab, rahimahullah ta'ala, y Juan. Y con eso terminamos la charla de hoy y terminamos este tratado corto. Y inshallah, bi'idnillahi ta'ala, empezamos otro, inshallah, pronto. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وآخر دعوانا والحمد لله رب العالمين.